encontramos aquí en la casa, el Museo Federico García Lorca, en Fuente Vaquero, en una ya de las varias visitas que he realizado en los últimos años. Hace un año vio la luz el primer volumen de esta biografía crítica de Federico, o sea, Federico García Lorca, Misterio, Mito y Realidad, biografía crítica. Y un año después ve la luz este segundo volumen, aproximadamente 2.000 páginas, 2.200 páginas entre ambos. ¿Cuál es el motivo de esta, me dicen, extensa biografía? Que podía ser más breve y tal. Ya he comentado en alguna ocasión que cuando se trata del hecho histórico, el hecho histórico se debe escudriñar hasta en lo más elemental, y mi objetivo es ese, es la historia. Yo no trato ni de perseguir el mito ni de alentar el mito, sino a mí me interesa Federico desde el punto de vista histórico. Y como hay tantas ausencias en ese aspecto, o sea, como la historia es lo que menos ha prevalecido, el hecho histórico es lo menos conocido en Federico, pues por eso me he centrado y he querido pues, no dejar ningún aspecto sin tratar. Aún así soy consciente de que quedan muchas respuestas por dar. Entre otras cosas porque mi labor tampoco quiero que sea la de dar respuestas, ¿no? He querido dar las respuestas lógicas que se pueden dar, plantear las preguntas lógicas que puede plantear cualquier persona, y bueno, y eso es lo que me ha llevado a estos 10 o 12 años a elaborar esta biografía crítica. Quiero resaltar el aspecto crítico porque me parece importante. Me parece importante porque es con lo que menos me he encontrado a lo largo de la investigación. O sea, sobre Federico se ha escrito muchísimo, centenares, miles, no sé si millones de páginas, pero toda desde el apasionamiento, o desde la politización, o desde la hagiografía. Y he llegado a la conclusión que Jesucristo era perfecto hombre y perfecto Dios, pero Federico ni era Dios ni era perfecto hombre. Era un hombre como todos los hombres, como somos todos los hombres, con valores, con unos valores, con otros, con virtudes y con defectos, con bastantes defectos. Y eso no quiere decir nada, eso no quiere decir ni que yo vaya, no sé, persiga a Federico, no. Yo precisamente a Federico lo quiero más que antes, porque lo conozco mejor. Y entonces sé de su sufrimiento, de los sufrimientos que la mayor parte del mundo desconoce. Yo sé de sus sufrimientos, sé del trabajo que le costó la supervivencia, ¿eh? Y hemos ahondado en la característica psicológica de su personalidad. También ese es el motivo por el que abogo, por ejemplo, abogo por muchos aspectos que no están tratados. Uno, lo voy a anteponer, que Federico llegue a las aulas, Federico llegue a los ambientes de la ESO, a los adolescentes, a los preadolescentes y adolescentes, porque las cartas, su epistolario, las cartas especialmente dedicadas a sus padres, a su padre y a su madre, son modélicas, y esto nunca se ha resaltado, y creo que es aceite que se pierde, porque son realmente interesantes. Decíamos la
importancia que tiene para nosotros la lectura del epistolario de Federico para los jóvenes estudiantes de ESO y bachillerato, especialmente las cartas relacionadas con sus padres, su padre, su madre, donde perfectamente, no me cabe duda, es perfecto hijo modélico en este aspecto, ¿no? La relación que tiene con sus padres, cómo pide consejo a sus padres, cómo otras veces no acepta el consejo de los padres, pero cómo en todo momento se presenta como un hijo dócil y fiel, amante de su padre y de su madre y de su familia en general. Hay que decir que Federico es muy familiar, es un hombre muy familiar, porque no solamente su familia, su hermana, sus sobrinos, sus tíos, sus primos, es un hombre muy familiar. Pero destacaría eso, la relación epistolar con sus padres, como ejemplo, como modelo de narrativa y para que los jóvenes aprendan, pues eso, a narrar, a contar cosas, frente a otras lecturas que sorprende cómo se pueden mantener tanto tiempo en los libros de eso. Bueno, y aparte de esto, también destacaría que otro de los puntos que me ha llamado mi atención es la lucha por la supervivencia que tiene Federico, la lucha por la supervivencia. Claro, esto no lo deja entrever el mito, pero Federico nace de la nada, Federico surge de la nada, de un pueblo mísero, en esos momentos, como de unas alquerías, no hay más que ver la casa familiar de Federico, ¿no? Pues es de una colonos de grandes arrendatarios y pegado a la tierra, al terruño. De ahí Federico ha de salir y enlazar con Madrid, y nada menos que con la residencia de estudiantes, de señoritos, hay que decirlo siempre, la residencia de estudiantes de señoritos, para ricos que no habían pegado nunca un palo al agua, y señoritos. Y Federico sale de aquí y llega allá. El camino es largo, ¿Por qué Federico da en apariencia ese salto con tanta facilidad? Pues aquí hay que echar mano a una figura sin la cual Federico no es nada, no hubiese sido nada. Fernando de los Ríos. Bueno, pues este rincón incomparable de Fuentevaqueros, que no tiene nada que ver con el Fuentevaqueros que conoció Federico hace ya más de 100 años, está cargado de una profunda añoranza de sus convecinos actuales hacia él. ¿Por qué? Porque por un lado no tenemos más que ver la casa consistorial, con dibujos y recuerdos, motivos entrañables de Federico. En el centro de la rotonda tenemos a Federico pensativo, tal vez pudiéramos pensar ocupado en el trágico destino que le esperaba. Pues bueno, qui lo sa, pero recuerda la estatua del monumento a Juan Ramón Jiménez en Huelva, así, sentado con su mano sobre la faz, pensativo, que los chicos jóvenes, la juventud de hoy, piensan que están hablando por el móvil, así me lo ha dicho algún alumno. Bueno, y aquí a mi espalda nos encontramos con un busto de Fernando de los Ríos, el personaje que antes hablábamos y que para mí Federico sin Fernando de los Ríos no es Federico. Por supuesto no es Federico, no sé si sería algo más, pero no es Federico. Fernando de los Ríos
descubre a Federico? Y esa es una de las preguntas que dejo sin contestar. ¿Qué descubre en Federico cuando se trata de un quinceañero con el que no tiene contacto académico todavía y que simplemente ha chapurreado el piano en el Centro Artístico de Granada y él lo oye? Federico ni escribe en ese momento, ni toca el piano, bueno, el piano sí, pero ni la guitarra, ni absolutamente nada. Y ya lo encontramos unido a Fernando de los Ríos. Hay algunos autores, Miguel Caballero, Ayllón, que piensan que el conocimiento puede venir porque Fernando de los Ríos fuese arrendador de algún piso del padre de Federico. No sé. Pero sí es curioso esa relación que empieza ahí y que no fenece nunca. Y que es Fernando de los Ríos el que se lo lleva a Madrid, el que le presenta pues, a la flor y a la nata de la intelectualidad española. A Marquina, a Juan Ramón Jiménez. Bueno, inaudito, sorprende, hasta el final. Y luego nos encontramos con dos declaraciones de Fernando de los Ríos muy sorprendentes, valga la redundancia. Fernando de los Ríos como embajador de España, ¿ya? Representante de la República Española, Fernando de los Ríos dice que sabe dónde está el cuerpo. Y claro, la pregunta es, para que se debe haber hecho todo investigador que durante tantos años se haya interesado por la biografía de Federico. Y si sabe dónde está el cuerpo, ¿por qué no lo dice? La primera vez lo afirma en julio de 1937 en el Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia. Y la segunda vez en Estados Unidos como embajador de la República Española al año siguiente, meses después. Publica en los diarios de allá que efectivamente sabe dónde está el cuerpo de Federico. Pues la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Y si lo sabe, se calla, señor embajador? No, esto no puede pasar por alto, esto no puede pasar así. Esto hay que redundar sobre ello y los investigadores tienen que aportar sus investigaciones. Ese es el tema de Fernando de los Ríos, que claro, enlaza, como no puede ser de otra manera, con la responsabilidad de unos padres en la muerte del hijo, en saber dónde está el cuerpo del hijo. No es de recibo de ninguna manera. Se puede aceptar que unos padres reciban el certificado de defunción del cuerpo de su hijo, que aparece en tal sitio, que lo reconocen. Me imagino que eso iría acompañado del cuerpo, ¿no? Porque si no va acompañado del cuerpo, la pregunta de un padre al que le han asesinado a un hijo es: ¿pero dónde está mi hijo? Pero no. Aquí los padres se callan, no dicen ni palabra hasta el día de hoy, que ya es grave, pero mucho más grave es que los investigadores tampoco. No se puede aceptar que una familia se reciba en los documentos del asesinato de su hijo y no pregunten por su hijo, no. Y luego con lo que otros historiadores manifiestan, que salen de España cuando quieren, vuelven cuando quieren y nada más. Bueno, pues este segundo volumen lo hemos dividido en cuatro partes. La primera es la época de juventud, la época de Mariana Pineda, el momento de su viaje de estudios a Madrid y el primer contacto con Fernando de los Ríos. Nos parece interesante porque
es en la que encontramos el joven que sale de la alquería, el salto emocional del joven que sale de la alquería y se prepara para sus futuros años y su relación con las más destacadas personalidades del mundo intelectual y cultural de la época en ese momento. Después, una segunda etapa es su época de madurez, que se inicia con su viaje a América, y yo también llamo de transición a la Segunda República. Aquí nos detenemos especialmente porque nos sorprende muchísimo ese viaje a América. Y sorprende más todavía que hasta hoy nadie se lo haya planteado. No. Es otro de los puntos que no son admisibles así como así. O sea, Federico, en 1929, había pasado una crisis personal de órdago. Federico en 1925, 26, 27, está castigado aquí, en Valderrubio, en Asquerosa. Está castigado por sus padres, porque no era nada. Y sus padres querían que fuese algo. Federico está completamente deprimido y encerrado acá. Por tanto, no se puede relacionar con que la depresión esta era por motivos amorosos, porque los personajes que describen en esos amoríos no estaban con él aquí, no había contacto, no había relación ninguna. Sí es verdad que tiene un momento, bueno, después de muchos esfuerzos por publicar y no conseguirlo, por embarcarse en la revista Gallo y como única forma de dar salida a lo que deseaba publicar, que no conseguía publicar lo más mínimo. No es que no le interesaba, no, es que no tenía los medios. Llega un momento en que, efectivamente, Mariana Pineda se va a representar 2 veces, en Madrid y en Barcelona, para lo que había pedido ayuda, entre otras cosas, a Gallego Burín, porque Federico no sabía ambientar la obra. Y durante muchas veces hubo intentos de que Gallego Burín le ayudase. Él estaba preparado, él era historiador, él estaba metido de lleno en ese mundo de la cultura. No, finalmente no le ayudó, pero Mariana Pineda se representó en Barcelona, en Madrid, y hete aquí que parece ser que en Granada. Pero la pregunta es, ¿cómo se representa Mariana Pineda en Granada? Porque hay solamente una fotografía de la obra. Días después de la representación, en el Hotel Palace. Esa no es la representación de Mariana Pineda, por más que se nos ponga. Ese es un grupo de actores con Margarita Sirgu, la familia de Federico y destacadas personalidades en el Hotel Palace. Pero ni una sola palabra a la representación de Mariana Pineda en el Teatro Cervantes. Ni una sola palabra recogida por un diario, ni el de su amigo Ruiz Carnero, de la representación de la obra. O sea, nada, ni una sola palabra, como si Mariana Pineda no se hubiese representado en Granada. Esas son las preguntas que el historiador tiene que responder y tiene que indagar. Solamente hay un amigo de Federico, de Loja, para más señas, que dice que cuando va hacia la representación se acordaba de la representación de Madrid y Barcelona, pero ni una sola palabra nos deja ni de cómo fueron los personajes, ni de los decorados, ni del escenario, ni de Federico. Y si a esto le suma que Federico no encontramos ni una sola carta de Federico diciendo a sus padres, papá, mamá,
que voy a Granada, que vamos a representar Mariana Pineda, que voy, que tal. Pues la verdad es extraño. Bueno, pues continuábamos con el tema de esta segunda etapa o segundo capítulo del libro, su época de madurez, su etapa americana, y otro de los puntos el sorpresivo viaje a América. Nos encontramos en junio de 1929 y Federico no ha dicho nunca nada, ni a papá, ni a mamá, ni a amigos, que él va a estudiar a América. Por supuesto, en ningún momento ha dejado entrever esa necesidad imperiosa de aprender inglés. Él había estado en esa primavera, esos meses anteriores, intentando Mariana Pineda. Y resulta que cuando consigue representar Mariana Pineda, en Madrid, decía, en Barcelona, y supuestamente, porque no hay ningún testimonio gráfico que demuestre que se representó en Granada. En Granada, de buenas a primeras, desaparece y se marcha, que más que un viaje parece una huida, a Nueva York. ¿Por qué queda tan confuso como la llegada meses antes, el 27 de marzo, a Granada? Llegada a Granada porque quieres pertenecer a la cofradía de Santa María de la Alhambra, que ese año hacía su primera salida. Hasta ahí, normal. Lo anormal es que eso no lo dice Federico nunca. Eso lo dicen los que escriben posteriormente. Siguiendo su epistolario, Federico no viene en Granada, no está en Granada. Nunca está Federico en Granada. Y si viene a Granada, ya es curioso que no se lo diga ni a su madre ni a su padre, no. Aquí son cosas que se han de investigar. No se puede decir cosas raras porque en historia nada es raro. Todo tiene su explicación, pero que desconocemos. Por tanto, el historiador tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué Federico viene a Granada, supuestamente, a la procesión de Santa María de la Alhambra, de la que no ha dejado el menor rastro de vocación, ni fervor cofradiero, y no se lo dice a nadie? O sea, por tanto, queda en el campo de la suposición. Federico en esos momentos está en Madrid, y precisamente hospedado, no con su hermano, que había dejado la pensión donde se hospedaba, su hermano se había marchado a la residencia, él no quiere marchar a la residencia, solo que decir, libre de cualquier tutela. ¿Qué hace Federico en Granada si es verdad que participa en la procesión, que no habla con nadie? Ya viene otra vez aquí el misterio. Viene, se dice que viene, no habla con nadie, se va misteriosamente. Pues algo, desde luego, bueno, yo diría grave. Si es verdad que viene con todas esas prevenciones, yo diría grave. ¿Qué es? No lo sé.
pues nos encontramos padeciendo estas temperaturas tórridas de la Vega de Granada, las mismas que hubo o tuvo que padecer Federico. Hemos pasado de la casa de Federico de Fuentevaqueros a la casa de Federico en Asquerosa, Valderrubio. El nombre se tornó en Valderrubio allá en los años 50. Bueno, y decimos supuestas casas porque, como bien saben los investigadores, se trata de elementos hechos para el mito, no son las auténticas casas en las que transcurrieron sus días. Pero en fin, dicho esto, continuamos. Nos encontramos, o sea, queda por tocar. La verdad es que a lo largo de más de 2000 páginas se han tratado muchos temas. Uno de ellos es Federico ya en el momento de la Segunda República. Federico, y esto va unido directamente a la barraca, Federico y la barraca. Es el momento álgido, es el punto álgido de Federico en cuanto a su despegue socioeconómico. Político no podemos decir social, político, porque político, él caminó un poco de la mano de la política, pero no fue político. Se sirvió un poco de todo lo que le facilitaron los resortes políticos, como por ejemplo la barraca. Federico no creó la barraca, no inventó la barraca, esto era una moda que ya venía de Europa, los teatros universitarios ya venían de Europa, y lo demuestra el hecho de que, de buenas a primeras, nos encontramos que Federico es director de la barraca. Ni ha trabajado para ello, ni lo ha pensado, ni lo ha gestado, de buenas a primeras se lo han puesto en sus manos. Y de buenas a primeras, así tal cual, lo comunica él en la casa de su amigo Morla Lynch. Se presenta una noche, voy a deciros, y suelta pues el órdago, ¿no? Es claro que ni lo pensó, ni lo inventó, ni lo gestó, sino que lo pusieron en sus manos. Y claro, poner en sus manos la barraca es un cambio de vida completo, el que conlleva para la vida de Federico. El primero es que ya se olvida completamente de la revista Gallo y Pavo, un gran invento que estaba haciendo en Granada como medio de poder publicar algo, como medio de poder abrirse camino entre sus amigos. No olvidemos que todos sus amigos a esas alturas estaban ya bien instalados tanto en la vida familiar, casados, con hijos, bien instalados laboralmente, unos eran profesores, otros archiveros, y Federico era el único que no se abría camino, y sus padres pues no estaban de acuerdo con ello, y de ahí esa reclusión que hubo de vivir durante unos años aquí en su tierra de Granada. Pero llega el momento de la República, llega el momento de Federico y llega el momento del triunfo. Y a Federico le caen unos presupuestos maravillosos, que son 100.000 pesetas por ejercicio, que Fernando de los Ríos pone en las manos de esta persona que desde los 15 años es amigo suyo. Y como Federico prometía más, como Federico se le tenía pensado otras cosas, a la barraca de tener un subdirector, que es Eduardo Ugarte. Eduardo Ugarte es el que está al pie de la barraca permanentemente. Federico se marcha, se va a América, hace sus cosas, vuelve, pero siempre con su plaza fija en la dirección de la barraca. Y digo que eso es lo que no solamente le aporta dinero, sino también relaciones sociales y relaciones políticas. Federico, no olvidemos que el presupuesto de la barraca era 100.000 pesetas por ejercicio. Si pensamos que su padre compró la huerta de San Vicente en 24 o 25.000 pesetas, pues ya sabemos lo que recibía Federico cada año.
y distribuía como, no se sabe con exactitud porque es también un tema bastante opaco, pero como buenamente le pudo parecer a él, ¿no? No olvidemos que su padre compraba casas a los que tenían que emigrar a Argentina, 700 pesetas, y las revendía poco después entre 1.500. Entonces, con esos presupuestos podemos hacer una idea de qué significa un presupuesto de 100.000 pesetas para la barraca. Bueno, la verdad es que es otro tema importante porque fue Federico el único medio que tuvo de estar en contacto con la universidad. Federico no tiene ninguna titulación universitaria, aunque él, como buen mentiroso, como mentiroso compulsivo, que lo reconoce todo el mundo, empezando por su hermano, llegó a Argentina diciendo que ya era abogado, que tenía el título de licenciado en Derecho, cosa que no es así. Él tenía aspiraciones para la universidad porque también llega el momento que le pregunta a Jorge Guillén qué podía hacer para ser catedrático. Ya explico sobradamente, bueno, que un planteamiento así es de alguien que está muy lejos de la universidad, ¿no? Porque antes de ser catedrático tendrás que tener una titulación, haber terminado algo, ¿no? Pero la barraca, ¿qué le supone a él? Acercarlo a la universidad, acercarlo a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y con esto pues yo creo que él iba consiguiendo sus metas, sus méritos, legítimos por otra parte. Estamos con el tema de la barraca que se desarrolla con amplitud en este segundo volumen. Y capítulo importante reviste no solo el comentado, sino la salida de Federico de la Barraca, que curiosamente poco dedica los historiadores o tratadistas o investigadores que se han referido a Federico, apenas unas líneas en un tema tan importante, en un tema trascendental. ¿Por qué sale Federico de la Barraca? Federico sale de la Barraca porque lo echan. Y aquí volvemos una vez más. ¿Quién echa a Federico de la Barraca? Aquí es que estamos ya en la paranoia. El cuarto capítulo se titula La paranoia del 36 y es una auténtica paranoia. Porque Federico en la primavera del 36 está perseguido, está muy perseguido, muy perseguido. Está muy perseguido por la derecha, pues que se demuestre. Está muy perseguido por la izquierda, por intelectuales de izquierda, por periodistas de izquierda y por políticos de izquierda que sabían que era pupilo tutelado de Fernando de los Ríos, al que había que respetar, a Fernando de los Ríos, pero no era excesivamente simpático entre la izquierda de Alpargata, como decía su cuñado Montesinos. No era excesivamente respetado entre estos porque sabía que no pertenecía a ese círculo social, pertenecía a otro, pero lo defendía Fernando de los Ríos. Y el hecho es que Federico sale de la barraca porque él ya no necesita la barraca, porque no le gusta la barraca. No, la política está cambiando efectivamente en el país, pero lo persiguen los comunistas. Los estudiantes comunistas que se hacen con la dirección de la empresa, de la barraca, son los que fuerzan la dimisión de Federico y la que le propone Rodríguez Rapún a Federico. Dimite Rodríguez Rapún y dimite Federico. ¿Por qué este capítulo es desconocido? Pues es el planteamiento. Bueno, y dicho esto, ya el último capítulo del libro, La paranoia de 1936, se alterna también, los dos volúmenes se alternan con documentos del momento, periódicos del momento,
y para que no sean, digamos, ni los planteamientos de uno ni las deducciones de uno, sino lo que sucede entonces. ¿Y por qué digo yo la paranoia de 1936? Pues porque si nos quedamos con un titular, por ejemplo, este titular, que es de la época de aquellos años, a ver, por ahí está la fecha, tenemos del periódico El Socialista, un magnífico discurso de Caballero. No debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la Revolución. Bueno, pues este titular de la primavera del 36, pues está explicando la situación política que se vivía en el país. Unos para que no ondeara la bandera roja y otros para que ondease la bandera roja. Y Federico está en medio de esa situación política. Bueno, ¿y qué nos encontramos desde enero de 1936? En enero de 1936 nos encontramos que Federico ha de comparecer ante los tribunales de justicia por ofensas a la Guardia Civil. En el Romancero Gitano, romance de la Guardia Civil, lo denuncian por ofensas a la Guardia Civil. La pregunta es, si queremos ser un poco sensatos, ¿quién denuncia a Federico por ofensa a la Guardia Civil? Lo que nos han dicho hasta ahora es mentira. Lo denuncia un anarquista, Navarro Celma. Pero, ¿y esto cómo se digiere? Pues simplemente hay que digerirlo. Pero ya está bien. Que si la Guardia Civil, que si los de derechas, que si no sé qué. Lo denuncia un anarquista por ofensa a la Guardia Civil. Es evidente que Federico salió ileso. Al anarquista lo condenaron, perseguía motivos distintos, pero ¿se imaginan qué puede vivir un hombre en 1936 en el que es denunciado por ofensa a la Guardia Civil? Pero no queda ahí el tema. Llega toda la primavera y tenemos una serie de periodistas de izquierda que hacen mofa de la vida y de la obra de Federico. Y ahí está. Federico, entre otras cosas, era lo más cobarde que uno pueda imaginar, certificado por todas sus amistades. Recuerdo que le contaba a una prima, cuando era el momento de ir a la mili. Yo con un fusil me cago, perdón por la expresión. Otros amigos suyos comentaban que cuando en Granada había alguna manifestación, no salía a la calle, se quedaba encerrado en su casa porque palidecía. Bueno, pues imaginemos todos a Federico denunciado en los tribunales, con afrenta en la prensa, burlándose de su persona de señorito y homosexual. ¿Por parte de quién? De periodistas de izquierda. ¿Qué sucede el día que matan a Calvo Sotelo, al presidente de la oposición? Imaginen el país. Las fuerzas del orden de la República secuestran, sacan de su casa al presidente de la oposición y lo fusilan y lo dejan tirado en el cementerio. Ese era el país que no habíamos o se habían preparado en 1936. Pues fue enterarse de esa noticia y, como un perfecto cobarde que lo era, salir a toda pastilla para Granada. No se despide ni de sus amigos. Sale a toda pastilla para Granada. ¿Por qué? Pues porque
motivos diversos, motivos diversos. Su objetivo era salir de marcharse de España, pero sale para Granada. ¿Porque es el santo de su padre? No, 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 ya está bien de contar cosas que no son ciertas. ¿Cuántos santos había tenido Federico García Rodríguez y no había estado Federico? No, 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 eso es para callar otras hipótesis. Porque el santo de San Federico era como la boda de Camacho, eso es mentira también. Una vez le dieron unos cuantos regalos de su amigo de la huerta, pero nada más. Porque tenía, digamos, se había encaprichado con el último jovencito con el que había entrado en relación, el rubio de Albacete, Juan Ramírez de Luca, y era menor de edad. Entre paréntesis, todos los muchachos con los que Federico se desarrolló eran menores de edad. Y le había ofrecido trabajo en el teatro, le había ofrecido trabajo y le había ofrecido llevárselo a América. Como no podía salir de España, el muchacho se va a Albacete para recibir la autorización de su padre y Federico va a Granada para salir de inmediato para Argentina. Y aquí se acaba todo. Aquí se acaba todo, ¿no? Y bueno, y luego ya pues se viene el tema de el cuerpo de Federico y la responsabilidad que yo cargo sobre una familia a los que, me repito, le entregan el cuerpo de su hijo y no saben dónde está su hijo. No, eso no se puede aceptar. Bueno, pues finalmente podemos decir que hemos hablado de los capítulos del libro, 1200 páginas, donde alternan textos, documentos y la interpretación que aportamos al respecto y un apéndice de conclusiones. El libro se puede encontrar en Granada, en la librería Babel y Picasso, y si alguien quiere contactar con nosotros lo puede hacer a la dirección de Histórica Andalucía, sin tildes, las dos, @gmail.com. Muchas gracias por la atención dispensada.